No esperes estar prosperado, no esperes estar bendecido, en paz, en calma, en tranquilidad, para edificar altar a Jehová. En medio de la persecución, en medio del proceso, en medio de la tormenta, aunque todo parezca contrario, aprende a edificar altar a Jehová. Saludo, Dios te bendiga. Que la gracia de mi Señor Jesucristo esté siempre sobre ti y toda tu casa. Hoy quiero hablarte sobre un tema interesante que todo cristiano debe tener en cuenta, debe tener pendiente. Y el tema que quiero tratar hoy es edificando un altar. Edificando un altar para Jehová. Pero, ¿qué es en sí un altar? ¿Por qué debemos edificar altar al Señor? La Biblia nos habla repetidas veces de grandes hombres de Dios que edificaron altar. Pero antes de entrar en sí de los hombres que edificaron altar, quiero decirte qué es un altar. Primeramente, un altar es un lugar que se escoge por alguien, se prepara, se acondiciona, se le da un mantenimiento con el propósito de allí ofrecer sacrificio. El altar puede ser un lugar de piedra, un lugar de madera, un lugar que se acondicionó con el objetivo de ofrecer sacrificios a dioses, en nuestro caso, a nuestro Dios, a Jehová. Por eso usted ve que hay personas que edifican altar y tienen altares para edificar altares a ídolos y a dioses paganos. Esta gente que edifican altar para ídolos y dioses paganos están perdiendo el tiempo. Pero nosotros edificamos altar al Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso usted ve personas edificando altar para ídolos que no tienen ojo y no ven, no tienen boca y no hablan, no tienen oído mas no oyen sus oraciones. Sin embargo, nosotros edificamos altar a Dios y aún sin ver su boca, escuchamos sus palabras. Aún sin ver sus oídos, sabemos que escucha nuestras oraciones. Aún sin ver sus pies, sabemos que camina con nosotros, porque es un Dios que sobrepasa todo entendimiento y toda lógica humana. Por eso nosotros edificamos altar a Jehová. El altar es el lugar de sacrificio donde usted ofrece un sacrificio a su Dios, a Jehová, y con el motivo o con el propósito de mantener una cercanía o una relación estrecha con nuestro Señor. Podemos ver en la Biblia que grandes hombres de Dios en repetidas veces edifican altar, pero solamente voy a mencionarte 2 o 3 hombres de Dios que edificaron altar a Jehová. Y el primer hombre que edificó altar a Jehová fue Noé. La Biblia nos habla en el libro de Génesis 8:20 que Noé edificó altar a Dios. La Biblia establece claro que en un momento hubo un diluvio y Noé se montó en el arca que había construido con toda su familia. Y Noé estuvo allí atribulado, por así decir, porque estaba bajo una tempestad, estaba bajo una tormenta. Y aún así, Noé mantuvo su confianza en el Señor. Y vemos que como señal de gratitud, Noé inmediatamente termina el diluvio. Noé lo primero que hace es preparar un altar o un lugar para ofrecer sacrificio a Dios, porque Dios le había cuidado a él y a su familia. Y en forma de ser grato, agradecido al Señor por su cuidado y su protección, que en medio de un diluvio, en medio de una tempestad tan fuerte, había cuidado de él, Noé se sintió agradecido y tuvo que ofrecer sacrificios a Dios en un altar. Otro hombre de Dios que edificó altar fue Abraham. Podemos ver en el capítulo 12 y capítulo 13 cómo Abraham edifica altar al Señor por el hecho de haber recibido una palabra. Abraham edificó altar a Jehová porque Dios le tenía promesa de darle una tierra, de darle recursos. Y este hombre, con el hecho
de escuchar la palabra de Dios, de escuchar que Dios le había prometido que le iba a dar tierra y recursos, inmediatamente edificó un altar a Jehová. A mí me impresiona en la forma que Abraham edifica altar, porque aún sin ver la tierra que Dios le había prometido, este hombre se aferró a las palabras que Dios le había dado. Y bastó con el hecho de escuchar la palabra e inmediatamente ofreció sacrificio al Señor por el hecho de Dios haberle dado una palabra, aún sin materializarse lo que Dios le había dicho. Otro hombre de Dios que vemos también que edificó altar a Jehová fue un hombre llamado Jacob en el libro de Génesis. Capítulo 35, vemos que este hombre, porque Dios había cuidado de él, porque Dios había tenido cuidado de él en repetidas veces, lo querían matar, querían deshacerse de él, y aún por el propósito que Dios tenía en su vida, y Dios lo había librado en repetidas veces de la muerte, de persecución, incluso de mano de sus hermanos, este hombre edificó altar a Dios porque Dios lo había bendecido. A pesar de la tribulación que sufrió, de la persecución, llegó un momento en que Dios lo bendijo y se acabó la persecución, se acabó las intenciones malas que tenían en contra de él. Y este hombre, porque Dios lo bendijo y Dios había tenido cuidado de él, decidió edificar altar a Jehová. Y hoy quiero decirle a ti, amigo que me escucha, que en medio de tu dificultad tienes que aprender a edificar altar a Jehová. Aún con el hecho de Dios cuidarte y protegerte de la tormenta, de las tribulaciones y de tantos achaques del enemigo, es suficiente para establecer o edificar un altar a Jehová, acondicionar un lugar, un cuarto secreto y darle gloria y honra a nuestro Dios. Que el hecho de que Dios te haya dado una palabra, aún sin verla materializar en tu vida, es suficiente para que tú edifiques altar a Jehová. No es necesario ser bendecido inmediatamente para edificar altar a Jehová. Basta con aferrarte a una palabra o a una promesa que Dios en un momento determinó para tu vida y empezar a creer que ya se ha cumplido y edificar altar para darle gloria y honra a Dios, porque a Dios le gusta este gesto o este tipo de actitud en personas que reciben una palabra y sin el hecho de verla materializar ya están edificando altar para darle gloria y honra a nuestro Dios. Personas que tienen que edificar altar aún en medio de la dificultad, aún en medio de la persecución, edifica un altar a Jehová. No esperes estar prosperado, no esperes estar bendecido, en paz, en calma, en tranquilidad, para edificar altar a Jehová. En medio de la persecución, en medio del proceso, en medio de la tormenta, aunque todo parezca contrario, aprende a edificar altar a Jehová, porque por medio de tu altar edificado, estás diciendo que no importa lo contrario que esté atacando a tu vida, mas tú permaneces creyendo y confiando en una palabra que Dios en un momento de su vida te dio, de tu vida te dio. Así que te digo, edifica un altar a Jehová, aún sin ser bendecido. Edifica un altar a Jehová, aún sin ver la palabra o la promesa que Él te dio. Edifica un altar a Jehová en medio de tu persecución. Y estoy seguro que Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Lo que Dios te dijo se va a cumplir. El cuidado de Dios va a ser más grande. La protección de Dios va a ser más grande y todo va a obrar a tu favor, porque en medio de una tribulación tú fuiste quien se mantuvo dando gloria y honra a Dios por medio de un altar que edificaste en un momento de prueba y de aflicción. Así que aprende a edificar un altar para Jehová, no importando la circunstancia ni la situación. Si quieres que siga hablándote de una segunda parte de esto de edificar un altar y del secreto y la bendición que hay en edificar un altar para Dios, comenta y di que quieres escuchar una segunda parte. Dale like, comparte y dilo que si veo que este mensaje es recibido y personas quieren seguir escuchando, voy a seguir hablando una segunda parte de los beneficios y de lo que hay a favor nuestro cuando edificamos altar a Jehová en medio de dificultades, de opresión y de ataque. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.